No, pero Álvaro, no te desconectís tú, po. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a martes 24 de septiembre de 2024. Saludamos a Luis Felipe Mujica, a Ladislao Ureta, a Álvaro Aróstica. Se está conectando Erika Muñoz y por supuesto saludamos a las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Ruta Norte, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos pueden escuchar en atacamanoticias.cl y Radio Manquehua. Estamos en Spotify también y por supuesto en nuestro canal de YouTube para las personas que se quieran suscribir. Bueno, don Luis Felipe Mujica, me imagino noticias positivas para que vayamos pimponeando acá y vamos desarrollando el programa de este día martes. Tocayo, ¿cómo le va? Muy bien, pues muy bien este post 18, este super extra large fin de semana, que tuvimos la suerte de tener pocos asesinatos, así que estamos en un Chile súper tranquilo, solamente con... Usted está siendo irónico por las palabras de la ministra del Interior, que ya corrigió, ya Oh, corrigió ya. no, yo no soy irónico jamás, pues estoy loco. Ya corrigió su, No es la ya idea, corrigió su. mi religión me lo prohíbe, no, estáis loco, por ningún motivo. No, pero muy bien, un fin de semana muy rico. Tremendo fin de semana, eh, a- maravilloso desde el punto de vista de descanso. Encuentro que es caro para el país nomás parar 3 días. Y esta es una ley, ¿ah? Una ley que salió, si no me equivoco, en Bachelet 1, que extendió el lunes o el viernes si caía martes y miércoles o miércoles y jueves, el Si fin era de semana. 17 o 20, claro. Claro, entonces tenemos, bueno, y así es como estamos en la productividad que estamos, pero desde el punto de vista de la parte agradable, un tremendo fin de semana. Así que muy bien. Mi, Algo mi, que, algo que sí, la Islao y la Erika tuvieron un buen fin de semana. Yo no les pregunté porque como ya hicimos el programa ayer, algo que quieran decir del fin de semana, ¿lo pasaron bien? ¿Alguna recomendación? Eh, ¿Algún saludo? Ramón Felipe, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos? Bien, estuvo muy grato, muy grato. Una instancia para compartir con la familia. En mi caso me fui a la costa y me fui a Pichilemu, ¿no? No había Ah, muy estado por bien. esa fecha por esos lados. Muy bonito. Nos tocó lluvia intensa. Debo decir de que comimos más marisco que carne. Ajá. Eh, nos cuidamos la carne. Creo que no subimos de peso, nada. Pero fue un buen fin de semana, yo creo que la gente lo agradece. Se nota a la vuelta, sí que la carretera, la 5 Sur, está absolutamente colapsada. Eh, Nos quedamos cortos en la construcción de carreteras, incluso la ruta Melipilla, la ruta 78 también está colapsada. No da abasto, eh, no da abasto para poder trasladar a la gente. Cantidad de Y autos que hay, querido Ladislao. Una cosa impresionante. claro, pero hay que adecuarse al país en que estamos, digamos. Sí. Sí, Y en eso Lago al menos había sido bastante previsor, pero parece que no se siguió en la misma línea. sí, Eh, la autopista concesionada, claro, no, en fines de semana largos, los días viernes incluso colapsan, imagínate Oye, en un feriado tan largo, porque mucha gente además salió el 13, claro, el viernes bien, 13, el claro. sábado 14, domingo 15, lunes 16, martes 17, miércoles 18. El problema fue la vuelta y se concentró, según los registros, digamos, eh, siempre hay gente que vuelve antes, digamos, pero mayoritariamente el sábado 21 y el domingo 22. Sí, yo me vine el sábado. Y el sábado la autopista, por ejemplo, la 5 Sur,
estaba colapsada desde San Fernando hasta Requinoa, a 40 por Claro, hora. claro. Eh, bueno, eh, la verdad es que no pareciera para un país que está, se supone, eh, en vías de desarrollo, ¿ah? Que debiera tener un buen sistema de carretera. No, la vía principal, la arteria principal, absolutamente colapsada. Sí. Oye, Erika, ¿tú tuviste alguna actividad, alguna cosa, alguna recomendación, algún saludo? ¿Se quedó en su casa? Nada. No, nos quedamos en la casa, lo pasamos bien, lo disfrutamos. Nosotros, yo les conté a ustedes cuando hablamos la semana anterior que nosotros somos buenos para el 18, para la cueca y para las tradiciones, para nuestras tradiciones. Así que somos muy apegados al país. Así que no, lo pasamos súper bien. Eh, pero igual, yo creo que es un recuento negativo para todos los chilenos el hablar del número de personas fallecidas como partió Luis Felipe. Yo creo que, si bien es cierto, a uno le gustaría siempre sacar cifras esperanzadoras y pucha, decir que todo estuvo bien, yo creo que las noticias de gente fallecida en esa cantidad siempre es negativo para un país, siempre es malo, siempre es malo. Entonces, y no basta con que la gente se diga una u otra, oye, disfruta con responsabilidad, no beba si va a manejar, porque es imposible, yo creo, manejar de alguna manera la delincuencia como está en el país con todo lo que pasó. Entonces, para mí el comentario, más allá de cómo bien uno lo puede pasar al interior de su casa, es que creo como chilenos no podemos desconocer que esta fue la nota negativa de las fiestas patrias. Ahora, sí hay que hacer una distinción, creo yo, respecto a los homicidios y los accidentes de tránsito, habitualmente producto del alto consumo de alcohol. Y la verdad es que tampoco hay que ser muy agorero, pero yo modestamente en varios programas dije, el presidente cuando dice lo que dijo, porque previo a las fiestas patrias, actividad que había, el presidente hablaba acerca de tenga cuidado, la conducción y todo, claro, porque se venían varios días, digamos. Muchas personas, como yo decía, se tomaron desde el 13, otros se tomaron desde el 17, otros del 16, da lo mismo, pero eran muchos días de descanso, Claro, de asueto, como dicen por ahí. Eh, Uno dice, chuta, fracasó el llamado. No estoy hablando de los homicidios, estoy hablando de los accidentes de tránsito en estas fiestas patrias. Entonces, es complejo porque además la ley tolerancia cero, qué tanto entra en la educación del consumo de alcohol que tú no solo te dañas tú, sino que al resto, la cantidad de automóviles que hay, que son muchos más que antes, las carreteras, como decía, la de aislado colapsada. Entonces, claro, un sinfín de elementos ahí a considerar respecto a lo que significan estas fiestas patrias, que entiendo que comparativamente hablando del año anterior, hubo menos accidentes, pero hubo más muertes, que es básicamente lo que importa. Tocayo. claro, por supuesto. sí, lo que pasa es que se suman muchas cosas, pero obviamente una infraestructura pobre, una infraestructura débil, que son nuestras carreteras, facilita que haya más accidentes. Sí. Entonces, ahí estamos cortísimos. Yo escuché una cifra que me llamó mucho la atención. Decían de que de la región metropolitana, ¿De se, quién la cifra, Tocayo? Siempre es bueno saber cuál es la fuente. yo la leí en el Mercurio, y, Bueno, el año y 67 había un letrero ahí en la Católica, ¿ah? claro, pero bueno, ahí salía de que a la quinta What? región se El desplazaron Mercurio un miente, Erika. millón, Era un una... millón, 1,5 millones de automóviles. Y de la quinta región hacia otras partes se desplazaron 1,400,000. Entonces es impresionante la movilidad que hay, o sea, de entrada y de salida. Entonces no es que estaba colapsado en una dirección, sino que en ambas direcciones, cosa que antes no se veía. Y además también salió hace un par de meses que se inició el arreglo de la Ruta 68, agregando una tercera pista. Y se van a demorar, creo que 8 años en construirla. Sí, lo que pasa es que además ahí hay un problema, bueno, hay varios problemas, pero es cuando tú vas por Costanera Norte y empalmas con la ruta 68 rumbo a Valparaíso y Viña, se genera un cuello de botella. Y de hecho Sí,
17, sí, bien digo, el 17 escuché en una radio enemiga, no es amiga, que había personas que reportaban que llevaban cerca de una hora, literalmente detenidos en la autopista Costanera Norte. Detenidos, o sea, no es que avanzaran poquito, detenidos. De hecho, la gente se bajaba a tirar las piernas, a echar la talla, pasear los perros, fumarse un pucho. Oye, Bueno, pero ese taco no es solo de fiestas patrias, ¿ah? Eso pasa todos los días en horario peak. Recuerden que yo vivía en la quinta región y venía a Imagínate, trabajar. imagínate en víspera de Entonces, fiestas patrias. en- pero es que a pasado mí las lo 5:30 que, de la tarde se genera ese taco ahí, que a veces hay días, el día viernes, por ejemplo, es mayor. sí, Sí. pero a mí me llama la atención la demora en hacer una tercera pista. Y salía ahí un reportaje de que O'Higgins se demoró, creo que 6 años, en hacer la, comillas, carretera a Valparaíso, eh, en la época de la colonia. Y aquí, después de 200 años, nos demoramos más en hacer una tercera pista que lo que se demoró O'Higgins. Y eso es Mucha más básicamente, tecnología. no, la permisología. Entonces, Yo creo que ahí está asociado el tema de la. Debe haber un trancón sobre. Estoy tocando de oído, ¿ah? No tengo el antecedente, pero sobre. ¿Cómo se llama? Las expropiaciones. expropiaciones y las declaraciones y estudio de impacto ambiental. Claro. Eso es lo mayor. La expropiación es no, ¿ah? Pues la expropiación se dicta y se expropia y chao. Ahora, puede haber conflicto y tienes que ir a determinar el precio, pero es algo que está relativamente estandarizado y no es tanto la demora. La principal demora son los estudios de impacto ambiental ¿cómo se llama? Declaración de impacto ambiental. Y eso sí que es realmente complicado. Y cuando aparece, no sé, el ratón de pata corta o de uña larga, no sé, hay que trasladarlo. Es todo un cuento muy salvaje y indudablemente que eso retrasa una brutalidad. Bueno, Eh, igual nosotros hablamos, o por lo menos yo, me imagino el tocayo, también la de aislado, no sé la de Erika, hablamos también igual desde la comodidad del automóvil, porque te encargo un taquito más o menos en un bus, digamos, y donde la probabilidad de quedar en pan o que se caliente el motor, en fin, ahí te lo encargo, porque por no, último en auto, al ponís la revés, calefa, ponís el aire acondicionado y te fumáis un pucho y vais escuchando la música que tú quieres, digamos, pero en bus te lo encargo. no, al revés. En un bus es mucho más cómodo, a mí me ha pasado, porque uno se para, camina, tiene baño, no, mucho más cómodo un taco en un bus que en un auto y además vaya apretado, no sé, y hay una maleta metida entre medio y toda la historia. O sea, En No, el yo hablé bus, en de, cambio, quedarse en tiene pana, espacio. quedarse en yo no No, pana hablo desde en la espérate, cuesta, en la espérate, yo cuesta no del hablo desde melón. la comodidad. Yo no hablo de la comodidad del auto, perdón, Felipe, sino de la incomodidad del bus para quedarte en pana. Más allá del taco, que Eso es lo podemos que yo tener digo. diferencias de opinión con Luis Felipe, pero tú hablaste de quedarte en pana. Me quedé, Sí, po. literal, nos quedamos en un bus en pana a las 9 de la Por noche eso digo. con una lluvia torrencial. Antes de llegar a Casablanca, pasado Curacaví, hace unos meses atrás, de hecho yo lo subí en un video porque el conductor del autobús con todas sus letras de una empresa reconocida de muchos años, y el conductor dice, yo lo siento, se cortó la correa de distribución, puede ser algo así. Eh, Oh, y yo venía, desde que salí, dijo que Pajarito venía con problemas, no sé qué, o sea, ellos tenían el antecedente que tenían problemas, y ¿saben qué nos dijo? Bueno, ahora tenemos que esperar que los buses que pasen vayan teniendo espacio cuando sabemos, los que viajamos en bus sabemos la demanda desde cierta hora de pasaje hasta cierta hora en días peak, y se van a tener que ir de a poco, a medida que van pasando los quedó el escándalo, la gente empezó a reclamar, de hecho yo lo subí, llamé al CERNAC, hice un video, lo subí a las redes sociales, mucha gente empezó a decir qué teníamos que hacer, y ¿saben qué tuvimos que hacer? Los mismos pasajeros nos íbamos parando, lloviendo, en la carretera oscura, haciendo señas a los buses que iban parando, y íbamos subiendo de A4, de A3, de A5, los espacios que llevaban los buses. Así fue la solución,
porque la empresa nunca mandó otro bus, nunca. Bueno, Entonces sí sé lo que es quedarte en pana desde la de la yo, incomodidad de un yo, bus. yo también, Horrible. yo también lo Bueno, viví, pero yo también lo he vivido, pero en el menor de los casos. Yo viajé muchísimo en bus y la verdad es que las veces que se quedó en pana uno fueron muy pocas. Y una vez me tocó que nos tiraron una piedra a la altura de San Fernando y reventaron un vidrio, lloviendo también. Y tuvimos que esperar que llegara otro bus a reemplazarlo porque un niñito muy simpático, muy encantador, nos tiró una piedra en mitad de la carretera. Menos mal que no hubo herido ni nada, No reventó el pero, vidrio para adentro. pero una bueno, salvajada. Pero bueno, pero cada yo, uno, está bien, aquí no es competencia, cada uno ve el tema del prisma personal, pero eh, de todas maneras, este viernes anuncian cortes de tránsito en algunos puntos de la región metropolitana por el día sin automóvil. Vamos a ver qué pasa y creo yo que Y efectivamente el cuando es transporte avisa, avisa, público avisa. el viernes 27, yo creo que Va a digamos, colapsar el transporte público. uno de los objetivos que se planteó en su minuto con el Transantiago era justamente buscar el desincentivo en el uso del automóvil, pero lamentablemente de eso o no, sea, no, no, se no se logró todo lo logró, contrario. no se Se logró logró, ni cerca, digamos. Y no, todo entiendo lo que contrario. ingresan al país, eso estoy diciendo, pues tocayo, eso estoy diciendo, que no se logró. Es exactamente eso, No, que no, no, no se perdón. logró. Uno de los No, pero objetivos que se buscaba era el desincentivo del uso del automóvil y claro, pero no se logró. se logró lo contrario. Eso, po. Se Pero au- ¿cómo ya, po? Ah, no, Pero ¿cómo? no se logró es que la gente sigue usando. No, te digo lo contrario. No, pues La sigue gente usando el auto, po. se bajó del autobús y se fue al auto propio Sí, po, porque eso. ya, ok. Pero bueno, lo que yo entendí cuando tú Oye, dices, oye, pero así a modo de comentario lo que decía Felipe, no sé ustedes qué piensan, pero o sea, el día viernes, ojalá por todos los medios se avise de esto porque la gente que usamos el metro y que lo usamos en horario peak, sabemos lo complejo que es en ciertas estaciones. O sea, yo he estado a las 8:30 de la mañana, a las 8:20 de la mañana en Baquedano, donde por el metro que tomo yo hay que hacer combinación, dependiendo, por ejemplo, si yo quería tomar la línea 1 hacia Los Dominicos, y a las 8:20 de la mañana, y o sea, 5 metros pasaron y aún no lográbamos, la gente que íbamos llegando, poder entrar de la cantidad de usuarios que hay en la estación y de la cantidad que trae ya desde la línea 1 que estoy hablando de la línea principal o no sé, la más usada, no sé cómo Sí. será acá, pero, pero es atroz eh, lo que se hace ahí en las estaciones donde hay combinación. Entonces, si están hablando de el día, no sé, sin usar Viernes. automóvil, el viernes, asumo que la Sí. gente va a tomar más transporte público y va a ser realmente, no sé, Fatídico. Bueno, caos. como me diría un viejo editor de la información completa, este viernes se anunció que el tránsito vehicular estará cerrado en las siguientes calles y tramos del centro de Santiago. Calle Agustinas, desde Amunátegui hasta San Antonio. Calle Moneda, desde San Antonio hasta Teatinos. Calle Morandé, desde Alameda hasta Santo Domingo. Y calle Teatinos, desde Santo Domingo a la Alameda. Estas rutas se mantendrán sin tránsito vehicular desde las 0 horas, o sea, desde el primer instante del día viernes 27 Después de la noche. hasta las 17 horas, por lo que se recomienda buscar vías alternativas durante esos horarios. Además, frente al Palacio de la Moneda en la Plaza de la Constitución, es decir, por el lado de Moneda, se implementará un biciestacionamiento, perdón, me mandé un furcio. Biciestacionamiento, es decir, un estacionamiento de bicicletas temporal masivo de 200 bicicletas. No maten al mensajero, yo solo estoy entregando la información. Ya, Felipe, Tocayo, pero qué ¿tenemos más bueno, noticias positivas? qué bueno que sí, lo informes. supe que la Corte Suprema le había dado la razón al capitán de Carabinero Claudio Crespo
acusado por la fiscal Chong de maltrato de obra a una manifestación el día del ¿cómo se llama? Del guerrillero, ¿cómo se llama? O el combatiente. Del joven combatiente, que el tipo había usado una escopeta antidisturbio y había herido a, a un personaje, Etienne Gutiérrez, y al tipo lo colgaron de A todas una partes. persona, digamos, tocayo, para que quede bien, ¿no? Porque personaje, una persona, digamos. A una persona. Bueno, Claro, así y, queda mejor, ¿no? Digo yo. ok, ok, ni un problema, ni un problema, corrijo, perdón. Bueno, pero había, este capitán lleva, corrígeme, pero 4 o 5 años defendiéndose como gato espalda, sin apoyo de nadie, y ahora le dieron la razón, la Corte Suprema. Yo lo encuentro maravilloso, la justicia tarda pero llega, y de alguna manera vamos reconociendo, no es el primer caso ya, de Carabineros que es sobreseído por su conducta. Ahora, curiosamente, la fiscal Chong siempre aparece en el cuento. Es una fiscal, parece que muy contra la institución de Carabineros. Y yo me alegro mucho, encuentro muy buena noticia de que las autoridades empiezan a volver a ser autoridades. Y con Ojalá el se revise el caso del capitán Maturana también. Ojalá. también. Calma, calma, Que Erika, lleva calma, hartos años preso Erika, y le calma. tiraron 2 años. Erika, es que hablemos por orden porque de repente el auditor se confunde. Entonces, vamos por orden y ahí vamos mezclando. Bueno, y también del carabinero Zamora, del puente El Pionono. O sea, ya Es hay que él varios. salió, Hay varios casos que ya se ha ido dando vuelta la situación, de alguna manera yo encuentro que es un país que está empezando a volver a la cordura, al sentido común, y que efectivamente la gente de orden y seguridad está defendida y amparada por una ley que los protege, en defensa propia o por resguardar el orden público, definitivamente. Y empieza a darle la razón a esta gente, que hubo un minuto que parecía todo lo contrario. O sea, de hecho, se hablaba de la proporcionalidad de la fuerza, lo cual te insta a una batalla. La batalla se evita cuando la persona que tiene el monopolio de la fuerza efectivamente usa su monopolio de la fuerza para contener, a las masas, contener el problema, de delincuencia o de protesta agresiva, porque uno puede protestar lo que quiera, mientras no dañe la propiedad privada ni pública, ni afecte al funcionamiento de la ciudad. Entonces, haga lo que quiera, pero sin transgredir la libertad del vecino. Bueno, todo eso se había trastocado, y estaban siendo súper condenados. Y hoy día, poco a poco, yo encuentro que se ha vuelto a tomar a tener la cordura bajo mi punto de vista, estoy de acuerdo, y condenar a los agresivos, los violentos o delincuentes, y no a quien imparte o resguarde el orden público. Don Ladislao, Hubo una conversación este fin de semana con un funcionario de la PDI que ellos cuentan en la interna, digamos, de que está absolutamente descontrolado el tema del orden público y el tema de la seguridad, que no tienen por dónde, que la cantidad de funcionarios que tienen es imposible lograr controlar los niveles de delincuencia que tienen. Entonces eh, el problema que tenemos es un problema ya de sistémico, jodido, súper, súper jodido. Y que lo confiese la propia policía, digamos. Dijo, no tenemos por dónde, no hay manera, digamos. No debiera decirlo yo, me dijo, pero esto está absolutamente desbordado. Pero a eso se Erika, le... dame un segundo, tocayo, que acá el Ladislao puso otro tema que tiene que ver con, digamos, que tiene algo que ver con lo que dijo Carolina Toá el día sábado,
que de alguna manera dijo algo así como, no me acuerdo exactamente, pero algo así como, la cantidad de fallecidos hasta el sábado, digamos, sábado 21, era más o menos la misma cantidad de homicidios, homicidios, no fallecidos, homicidios de un fin de semana común y corriente, digamos, un fin de semana cualquiera. Entonces, claro, ahí el tocayo habló sobre la restitución de un carabinero que había sido dado de baja y que vuelve a la institución, y Ladislao habla sobre el tema del descontrol del orden público. Entonces, para ponerlo en contexto a nuestros auditores para que no se pierda. Erika. O sea, yo creo que las dos cosas están totalmente entrelazadas, porque cuando tú vas de alguna manera castigando públicamente a la institución, que es quien pone el orden, a las instituciones, que son quien pone el orden y el respeto, lógicamente la delincuencia se desborda. Una cosa es resultado de la otra. Yo pienso que esto chorreó desde que empezamos a atacar a la institución de Carabineros, desde que se dejó de dar respaldo a Carabineros en su actuar, donde públicamente, independientemente del gobierno de turno, quienes eran personas con opinión en televisión, y ahí yo meto al saco a todos, ¿ah? Desde los políticos hasta los locutores o conductores de programas de televisión que hacían incluso sus propios análisis personales desde ya culpando a Carabineros, o sea, antes de que el juicio empezara. Entonces, cuando pasa eso, cuando se crea esta psicosis de persecución sobre supuestos carabineros que atacaron, que mataron, que golpearon, que tiraron por el puente, y se hace como presa de esta psicosis, el que Carabinero todo lo hace mal, porque eso pasó un tiempo. Durante unos meses posteriores al tema de octubre, esto pasó, nos pasó como país, era un tema. Y donde no vimos, desgraciadamente, gobiernos defendiendo instituciones ni respaldándola, al contrario, y donde, como muy bien dice Luis Felipe, aparece una jueza en escena que es como la sindicada, no entiendo por qué, pero ella es como la sindicada, así como el terror de los carabineros para llevar un juicio adelante. No entiendo por qué, yo siempre digo lo mismo, yo no soy ciudadana de pie nomás, no entiendo de derecho, de leyes, nada, pero ella es como siempre la que está sindicada frente a un Fiscal, juicio dices tú, Erika, que tú dijiste fiscal. jueza, ¿te refieres a Ay, fiscal? perdón, una A fiscal, fiscal perdón. Jimena Chong. Sí, Sí. perdón, fiscal. eh, que siempre está como desde antes culpando ya, querámoslo o no, trae las consecuencias que trajo. Y les recuerdo que durante el año siguiente y el siguiente, la cantidad de funcionarios que solicitaron las bajas de Carabineros fue súper alta, mayor a los años anteriores, versus el número de postulantes a Carabineros bajó increíblemente. De hecho, yo leí en la tercera hace un mes atrás que el año anterior como que había repuntado el número de postulantes a Carabineros, eh, y eso pasa justamente por todo lo que vivimos como país. Yo creo que hoy día el delincuente no tiene miedo, no tiene miedo, no le tiene terror a Carabineros, no le tiene terror a que lo pillen ni robando, ni asaltando, ni asesinando, porque ellos saben que esto es una puerta giratoria. Es una puerta giratoria. Entran por un lado y lo sacan por el otro. De hecho, hace unos programas atrás nomás nos acordábamos con Felipe, recordó el caso este del auto, ¿se acuerdan que detuvieron y que le encontraron armamento y se lo llevaron Ladislao preso? lo recordaba, Ah, sí. la aislado. Claro, ¿se acuerdan que lo conversamos? Sí, Pero ¿y claro. qué le pasó? Nada, pues si salieron inmediatamente. O sea, es tanto hoy día lo que está minado de alguna manera en la imagen, que yo creo que el resultado es la delincuencia que tenemos. Y yo, independientemente que la ministra tenga o no tenga razón, la ministra todavía lo que dijo, tenga o no tenga razón, que su argumento es válido, puede tener mucha razón, la forma en la que tú comunicas es la que impacta. Porque tú no puedes, frente a esos 25 o 35 hechos que pueden pasar todos los fines de semana, ella puede tener razón de decir, oye, pero si aquí no hay nada más grave que lo que pasa todos los fines de semana, porque si uno muere, ya es grave. Entonces, cuando una ministra hace ese comentario, que no es, se refería muy chistosamente Luis Felipe al inicio de manera irónica, no, es grave. Decir que hay 25 y que cada fin de semana es una cifra similar es algo insólito desde el punto de vista de una autoridad. Ella no debiera dejar de sorprenderse negativamente cuando esto es noticia. Al ¿Y contrario, decir que se debe, está debe trabajando para renunciar a tu juicio, disminuirlo. Erika?
¿A tu juicio Ah, debe de renunciar como lo está pidiendo la UDI con tanto ahínco? mira, yo no sé si renunciar. Yo creo que la ministra toda se ha mandado hartos condoros. Y en el gobierno anterior por menos sacaron ministros, ¿ah? Recuerdo lo que dijo en Calama, recuerdo lo que dijo en Coyhaique. O sea, la ministra toda se ha mandado hartos condoros comunicacionales. No sé dentro de la moneda cómo hará su pega, pero comunicacionalmente se ha mandado hartos condoros. Al ministro Varela en el gobierno anterior, por menos lo sacaron. Por menos le pidieron la cabeza y lo sacaron. Entonces, yo no sé si sacarles la solución. Yo no sé si un entrar y salir de ministros en el gobierno de turno sea la solución. Yo creo que lo que al ciudadano de a pie le da rabia es que aquí no solo no se cortan cabezas, sino que no se hace nada. La delincuencia sigue igual y sigue peor. Entonces ellos dicen palabras bonitas frente a la televisión, pero el actuar de este gobierno frente a la delincuencia y la inseguridad hoy día es nulo, nulo. Y que ellos nos vengan a decir en la tele que más encima todos los fines de semana la cifra es similar, habla más mal de ellos que nada, porque quiere decir que hace semanas que ellos se enteran de que estas cifras son existentes en cuanto a la delincuencia y no se hace nada para mejorar. O sea, ellos no han podido mejorar ni un ápice en relación a la delincuencia y la inseguridad. Y frente a eso, yo creo que el gobierno entero, desde el presidente para abajo, están en la lista negra, desgraciadamente, porque ella lo habla con una naturalidad como que, uy, ya nos acostumbramos a esto. ¿Qué le importa que sean 25 o más o menos? Ya nos acostumbramos. Entonces, no hay, no hay frente a ellos un mea culpa de decir no podemos acostumbrarnos a esto y nosotros estamos sacando funcionarios a la calle y nosotros estamos actuando con las fuerzas policiales y de orden para que esto se pueda revertir y estamos en tal o cual estrategia, nada, nada. Y no me vengan a decir que no hablan de la estrategia para que los delincuentes de la calle no la conozcan y así no puedan actuar de otra manera o que cambien el modo de operar. Es simplemente que ellos no hacen nada. Los legislados. Sí, pero todo mal en este ámbito, ¿ah? Porque también la prensa ha mostrado en los últimos días que no solo la cantidad de policía es muy baja para poder combatir la cantidad de delincuencia que tenemos, sino que las remuneraciones de los policías lo están obligando a tener que hacer tareas secundarias. O sea Doble que trabajo. carabineros tengan que trabajar de guardaespaldas, está prohibido por la institución, evidentemente. O el otro día haya sido uno que fue atacado por delincuentes Claro, haciendo salía U, al Teatro Caupolicán, ¿no? Después de un recital. claro, Ese y otro, otro y caso. otro y otro haciendo Uber, y uno que fue Haciendo atacado Uber. haciendo Uber. Claro, claro. Entonces, que las policías o las personas que se desempeñan en las ramas de la seguridad tienen que hacer Uber para poder subsistir y tener el sueldo para poder vivir, digamos. Entonces, ¿quién va a postular a carabineros en esas condiciones? Sin armamento, sin el número necesario, sin la remuneración adecuada. No están tomando el pelo, digamos. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere la autoridad política? Que no haya Estado. ¿Para qué? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es la idea? Entonces no se entiende. Hay una declaración pública, por un lado, ¿no es cierto? Pero por otra, cuando uno ve la realidad, ¿no es cierto? Se condena el crimen por un lado y se dicen palabras como actuaremos como perro y cosas así. Palabras grandilocuentes que suenan bastante ridículas a la hora de apreciar esta realidad, digamos. O sea, los funcionarios de la policía son perseguidos por la fiscalía severamente respecto a su actuación en las protestas, por ejemplo. Los desprestigiaron duramente, los tienen con remuneraciones muy bajas y hoy día frente a una delincuencia que está desatada, no cuentan ni con recursos ni con remuneraciones suficientes para poder solucionar el problema. Entonces, ¿qué quiere la política? ¿En qué está la política? ¿Desarmando el Estado? ¿En qué está? No se entiende en realidad. Quieren más Estado, pero lo quieren débil. ¿Para qué? ¿Qué se pretende? Curioso. Bueno, tocayo, tenemos más temas. Oye, que hemos hablado de hartos temas, Sí. que es bueno para que después no nos reten que hablamos puro tema, ¿no? Oye, próximo jueves al domingo
hay un rally mundial en la región del Biobío, ahí en Coronel, que es parte del campeonato mundial de rally, con una figura extraordinaria. Así que yo lo veo súper entretenido y lo veo como una oportunidad país para mostrarse, ver que nos vean quiénes somos y las posibilidades que hay. Esto no es muy habitual tener tamaños, personajes en este rubro por acá. Así que encuentro muy entretenido y ojalá que la gente del Biobío pueda gozar de ese espectáculo y bueno, y que no hayan accidentes, porque de repente el público es más imprudente. Pero es un bonito espectáculo, a mí me impresiona. Yo he ido a un par de rally y es impresionante ver cómo los gallos vuelan. Son unos salvajes, pero es muy entretenido. Sí, bueno, a ver si me permiten, ¿es buena o es mala noticia que se ingresaran acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz, por distintas razones, eso sí? Yo tengo una opinión un poquito eh, contradictoria porque lo encuentro bueno sacar la pus de la herida, pero encuentro dramático la destrucción de la institucionalidad. Entonces tengo esa ambivalencia, o no sé cómo se llame, porque destruir instituciones cuesta muy poco, construirlas cuesta mucho. Ahora, los mismos jueces son los que han causado esta destrucción, pero los que sufren la destrucción es la ciudadanía. Entonces, eh, tiene de las dos caras. Eh, encuentro que es bastante vergonzoso lo que se ha sabido. Ahora, tampoco me llama tanto la atención porque el sistema de nombramiento de los jueces te está diciendo que el tipo tiene que bailar con los políticos, tiene de que de alguna manera apoyarse en ellos, venderse a ellos. Está mal diseñado el sistema y tiende a ser politizado. Ahora, no sé cuál es el sistema alternativo óptimo, pero yo creo que la independencia de los poderes del Estado debe ser independiente. Con el nombramiento político ya deja de ser independiente y de alguna manera queda dependiente y queda pagando favores, tiene un cuento. Entonces yo creo que aquí nos puede servir para cambiar el sistema, pero lo vamos a pasar mal con una justicia muy averiada y tal como decía la Erika, que Carabinero no es solo cantidad, sino también las atribuciones que se le ha quitado, y eso afecta indudablemente la eficiencia. En la justicia pasa algo parecido. Entonces, eh, tengo, como te digo, dos miradas que son un poco contrapuestas, eh, y no sé exactamente cuál es el punto medio óptimo. Don Ladislao, Erika, a ver, Felipe, sí, dale, Erika, antes dale tú, que, dale tú. porque mi pregunta va para Ladislao, entonces por eso me metí. Ah, ya, muy bien. No por interrumpirte Ladislao, sino para No, pero dale, un dale, dale. poco, para querer entender un poco lo que está pasando, porque nosotros podemos conversarlo aquí, pero quizás muchas de las personas que están en sus casas, al igual que yo, somos un poco ignorantes de cómo se mueve el tema de las sanciones, las destituciones, ¿cierto? En el ámbito de los jueces o de los fiscales. En el caso puntual de lo que mencionaba Felipe, una acusación constitucional uno la entiende hacia las autoridades de gobierno, ¿cierto? Que era como normalmente la habíamos visto, más de una oportunidad hablábamos que ya se ha convertido en un chiste que a todos lo acusaban constitucionalmente. Pero a mí lo que me gustaría saber, Ladislao, tú que eres abogado y que te manejas en el tema, la idea es que estas personas sean sí o sí sancionadas, de alguna manera tienen que ser sancionadas, porque tampoco es justo que hagan y deshagan y nadie pueda poner el cascabel al gato. Entonces, ojalá sean sancionadas. Creo que es una buena medida sancionarlo frente a la ciudadanía, que toda la ciudadanía se entere de lo que está pasando con estas personas que lo han hecho de manera incorrecta. Pero, ¿es esta la medida? ¿Este es el mecanismo para que realmente ellos sean sancionados? Esa es mi Mira, pregunta. hay Porque 12. además,
porque además recordemos, perdona Erika, recordemos que hay se abrió un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco en el Pleno de Ministros de la Corte Suprema, y además hay una investigación de la Fiscalía. Sí, mira, hay dos mecanismos. En el caso de las altas autoridades, la Constitución establece que es posible acusar constitucionalmente a ciertas autoridades, altas autoridades, ¿no es cierto? Uno puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, puede acusar a los ministros, puede acusar a algunos miembros del Poder Judicial, al Contralor, en fin. En este caso, notable abandono. Esa acusación es de carácter político. ¿Ah? Es de carácter político. Esta es una decisión política. Eso es lo que hoy día va a ejercer la Cámara. Una acusación política en contra de 3 ministros. Y 4. Sergio 3. Muñoz, no, entiendo que es Sergio 3. Muñoz, Jean-Pierre Matus Es y Ángela Bianco. Vivanco, Jean-Pierre Mato y Sergio Muñoz, son 3. Sí. Se había Y pensado, en la algún Rosa, minuto se había pensado en contra del ministro Mario Carroza, pero eso no No prosperó. fructificó, no fructificó. Ya, y la otra medida es una medida interna dentro del Poder Judicial, en el caso de los miembros del Poder Judicial, que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema tienen ciertas facultades contenidas en autos acordados que les permiten remover a funcionarios que se encuentran bajo su jurisdicción. ¿Ah? Y se hace una investigación sumaria, se les da un plazo para que contesten esa investigación sumaria, se les suspende, ya sea notarios, jueces, ministros de corte, en este caso la propia Corte Suprema abre un cuaderno de remoción en contra de una de sus miembros, y también permite un mecanismo de remoción, pero que ellos no lo remueven. ¿Ah? Lo que ellos dicen es, a nuestro juicio, esta persona debe ser removido y el que le corresponde tomar la decisión al presidente de la República. Se pone a disposición para que la autoridad política tome la decisión y se lleve a cabo, ¿no? Ahora, haciéndome cargo de la pregunta de Felipe, si era bueno, cómo se ve, sí, yo creo que es necesario, a veces son dolorosas este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que son necesarias hacer ciertas acusaciones en determinados momentos y llevar a tela de juicio a la autoridad que está tan cuestionada, ¿no? Yo creo que es conveniente hacerlo. Eh, lo más probable es que la acusación se vaya a coger en 2 casos. Es probable que precisamente los ministros de la Corte Suprema que ingresaron a través de la vía política y que no siguieron la carrera judicial sean los removidos. Yo creo que la carta en la cual probablemente no exista un acuerdo político para destituirse a Sergio Muñoz. Es muy probable que eso sea así porque Sergio Muñoz, en definitiva, está siendo castigado, por así decirlo, por Chile Vamos, pero que le están pasando una cuenta por varias cosas. ¿Ah? La acusación es por un tema, pero uno sabe que en definitiva hay otros, ¿no? Que habría favorecido a su hija en un tema con una compra de un departamento, con una inmobiliaria. Sí, claro, y que le habría entregado información Información privilegiada antes de privilegiada. este fallo. Claro. Claro, ese tema es delicado, pero de Sergio Muñoz se viene oyendo cosas delicadas hace rato, digamos, como por ejemplo el nombramiento que obtuvo respecto de alguien que estuvo relacionado con él como conservador de bienes raíces en Pirque. También Sí. es un caso conocido. Y por otro lado, también es probable que Chile Vamos también le tenga ganas por el rol que ha cumplido la Corte Suprema en su activismo judicial, digamos. O sea, que en el fallo relativo a la ISAPRE haya dictado una especie de fallo ley que no existe en ninguna parte. No hay ninguna norma jurídica que establezca que una sentencia de esta naturaleza, como la que se dictó en ese proceso, puede ser erga omnes, o sea, aplicable a todos los otros casos en los cuales nos haya demandado. Bueno, ese activismo judicial lo ha llevado a cabo Sergio Muñoz y tengo la impresión de que por esa razón viene la acusación de la Suprema. Se le acota a 2 situaciones muy concretas, como es la, el hecho de haber protegido de alguna manera a su hija y segundo, haber ventilado. Yo creo que no va a contar con los votos de la izquierda, pero lo más probable es que Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matos, existiendo acusaciones
tanto del oficialismo como de la oposición, lo más probable es que se materialice, digamos, la sanción y la acusación política. Ahora, esta especie de purga, yo, Perdona, Ladislao, perdona te interrumpa. A propósito de eso, que ayer lo hablamos en el programa, eh, ¿no sienten ustedes que yo no sé lo que va a pasar con Jean-Pierre Mato y con Sergio Muñoz? Yo acá mi punto es con Ángela Vivanco. ¿No sienten ustedes que hoy día Ángela Vivanco se ha transformado, y aquí yo no la estoy ni defendiendo ni atacando, yo estoy haciendo una interpretación periodística nomás? ¿No sienten ustedes que se ha transformado como el chivo expiatorio? Es decir, vamos por Ángela Vivanco, destituyamos a Ángela Vivanco, acusémosla constitucionalmente a Ángela Vivanco, saquémosla al Poder Judicial a Ángela Vivanco y con eso se acabó el problema en el Pleno de Ministros de la Corte Suprema. ¿No hay un riesgo de que eso ocurra y que, como decía el tocayo al principio, no saquemos toda la PUC, sino que saquemos una parte de la PUC nomás, pero que parece que es toda la PUC? ¿Se entiende? sí, sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos un problema mucho más severo. Yo creo que efectivamente en la Corte Suprema tenemos un problema mucho más severo. Yo estoy de acuerdo. En la Corte de Apelaciones de Santiago tenemos un problema mucho más severo. Y claro, cuando hay un despelote de tal naturaleza, se intenta buscar un chivo expiatorio con el propósito de que se le muestra al público sangre, ¿no es cierto? La sangre de este cordero nomás, y todos los otros se les deja allá adentro y van a seguir haciendo la suya. No, la Jaime idea... Orpiz, el ejemplo ¿Ah? Jaime Orpiz. Claro. No, yo creo que eso no sería lo lógico. Yo creo que lo lógico sería que la acusación constitucional prospere, pero que hay un tema de fondo y es un tema político, que es relativo al nombramiento. Y fíjate que yo le he dado vuelta al tema de qué manera poder resolver esto. Bueno, yo creo que en Chile tiene que implementar un Consejo Nacional de la Magistratura que se haga cargo de la dirección económica y correccional de la Corte Suprema. La Corte Suprema hoy día tiene las facultades directivas, correccionales y también de juzgar, ¿no es cierto? Y jurisdiccional. Tiene todas las facultades. Eso hay que quitárselo a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, por esta vía, como hoy día oía en la radio Vigo Vigo, a las acusaciones en contra de la ministra de Banco se han sumado ahora relatores que han puesto en conocimiento del Comité de Ética de que hay 8 causas en las cuales la ministra no ha respetado las normas del Código Orgánico de Tribunales y ha puesto causas en tabla antes que se deban poner, ha habido ciertos manejos que ellos reclaman. Pero junto con hacer esto piden de que no se den sus nombres, de quiénes son los que están formulando la acusación en el Comité de Ética, porque ellos como relatores temen sufrir una represalia por parte de la misma Corte Suprema, que tiene las facultades directivas y correccionales. Entonces, yo creo que esta concentración de poder que tiene la Corte Suprema respecto de aplicar medidas correccionales, yo creo que es mala, porque no permite que el sistema se limpie. Eso permite que haya ciertos padrinos al interior de la Corte Suprema, que son los que favorecen las conformaciones de las quinas y de las ternas para los nombramientos de los ministros de las Cortes de Apelaciones y de las quinas que suben a la Corte Suprema. Y permiten también influencia a los ministros de la Corte Suprema, no solo en las Cortes de Apelaciones, sino que como ellos hacen la calificación, además, a nivel nacional, también que tengan influencia sobre jueces de primera instancia. Entonces, si yo quiero acceder y tener una sentencia favorable en un tema delicado, yo vía Corte Suprema, ministro de la Corte Suprema, nombrado políticamente, obtengo que pueda ese ministro influir sobre algún ministro de Corte y sobre también primera instancia. Eso hay que quitárselo a la Corte Suprema. Eso hay que terminar definitivamente con eso. Y el control debe ejercerse de abajo hacia arriba, por primera vez, yo creo. En el Consejo de la Magistratura tiene que ser un órgano eminentemente técnico, pero yo creo que formado fundamentalmente por miembros del Poder Judicial. Y debieran estar formados por jueces por sorteo. Jueces de primera instancia por sorteo, por ejemplo, 3 jueces de primera instancia por sorteo, 2 ministros de Corte de Apelaciones de todo Chile, nombrados por sorteo,
y por un periodo relativamente breve. Y pueden meter un ministro de la Corte Suprema, digamos, para tener una opinión de alguien que tenga más años. Y por otras entidades externas que ojalá no tengan un origen político. Podría, por ejemplo, el Consejo de Rectores de las universidades, en el caso de decanos, que integren temporalmente esta comisión del Consejo de la Magistratura, que haga la calificación de los funcionarios y que también conforme las quinas que o las ternas, que sean eminentemente técnicas. Yo creo que esa es la vía. Y que por supuesto el nombramiento lo haga la autoridad política, el presidente de la República, pero lo tenga que hacer de una terna que ha sido elaborada por un órgano eminentemente técnico y en que el poder esté dado más fuertemente en el sector bajo que no se beneficia con estas, eh, con esta formación de estas quinas, de estos ministros que van a elevarse a la Suprema o que van a formar parte de la Corte de Apelaciones, y por otros entes que no pertenecen al Poder Judicial, como sería un consejo de rectores, abogados, letrados, que tampoco se conforman de carácter político. No podemos Sí. decir que el consejo rector es un órgano de las universidades, es un órgano político. No, es técnico. Y a lo mejor Ahora, podría buscarse una dejo, solución de ese orden, sí, ¿me entiendes? dejo una reflexión en el aire porque va el tocayo ahora. Te tiro al tiro la palabra, te doy al tiro la palabra tocayo, pero eh, además ocurre algo increíble, Ladislao, porque de repente la gente se pierde, pero hay 3 nombramientos pendientes de este gobierno, o más bien que este gobierno propone al Senado, para ser riguroso. Eh, es mucho el tiempo también, porque al final, si uno se da cuenta, el nombre, el nombre es del Ejecutivo, es del presidente de la República, porque es el Senado que lo ratifica o lo rechaza, pero siempre el gobierno de turno va a buscar un consenso para Mm. no fracasar, porque quien fracasa es el gobierno. Ejemplo, lo que pasó con el último fiscal nacional. Recordemos que se cayó Morales, se cayó Herrera y al tercero, Ángel Valencia, finalmente fue ratificado. Entonces, ya no es una ratificación del Senado, sino que es como un acuerdo y un consenso. Entonces, el cabildeo es, pero de padre, señor mío, y dura muchísimo. Es mucho el tiempo que hay entre que tú presentas el nombre hasta que finalmente, ideal para el Ejecutivo de turno, se ratifique. Digo esa reflexión en el aire, pero bueno, a ver si lo agarramos después, pero tocayo, dale. Lo que pasa es que a lo que tú dices yo le agrego el problema principal, que es la independencia de los poderes del Estado. Entonces, yo no veo por qué el presidente de la República, que representa el Poder Ejecutivo, tiene que dar el vamos a un miembro del Poder Judicial. Y en este caso, peor todavía, que tiene que pasar por el Legislativo. Entonces, la independencia de los poderes queda, pero de manifiesto que no es así, y el cabildeo, como dice el tocayo, evidentemente pasa, y lo que ha pasado últimamente es que es un cuoteo político. Entonces tenemos jueces politizados, ideologizados, y eso no le hace bien a la democracia. Sí. Erika, dame un segundo al aislado. Erika, ¿algo que agregar respecto a los últimos puntos que... No, 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 yo creo que si bien es cierto, a todos nos hace un poco río, tal como decía Luis Felipe, el tema de la posición constitucional, que fue como partimos. O sea, yo creo que si es la manera, como y nos explicaba Ladislao, lo único nomás como ciudadanos pedir que se siga adelante con esto y que al final las personas que resultan haciendo las cosas incorrectas sí sean sancionados, sí, eso es lo que uno espera, eso es lo que el ciudadano de a pie espera. Ahora, desgraciadamente, como dice Luis Felipe, pucha, es que no sea independiente un poder del otro, pero si no es así, entonces ¿quién? ¿Quién le pone el cascabel al gato realmente? Porque es raro que los ministros de la Corte Suprema, ellos son quienes imponen justicia, y a ellos ¿quién les pone justicia en su actuar incorrecto? Entonces es como contradictorio. Ojalá que quienes hicieron lo incorrecto reciban las sanciones que deben recibir y no ejerzan más, que sería lo correcto, ¿no, Ladislao? Don Mira, yo Ladislao, quiero responder a Luis Felipe en relación a... Yo creo que lo que es malo es que el nombramiento de los máximos miembros del Poder Judicial, o sea, los miembros de la Corte Suprema, pase por un consenso político entre el presidente de la República y
el Congreso Nacional, en este Congreso. caso, ¿no? El Senado en particular. Sí, Yo creo que eso es malo. Eso es malo. La razón sí de por qué es la autoridad política la que nombra a los miembros del Poder Judicial es porque los miembros del Poder Judicial no son elegidos soberanamente, no son elegidos por la ciudadanía. Acuérdate que la soberanía se ejerce, como lo señala la Constitución, no solamente por aquellos que son elegidos, sino por aquellos que la Constitución señala que pueden ejercer ese poder y que no son elegidos. La pregunta sí, es, ¿quién los elige? Entonces, el que tiene que elegirlo es un órgano político. ¿Qué órgano debiera ejercerlo para que el tema no sea este cabildeo espantoso? No debe ser el Senado, debe ser el presidente de la República de turno, dentro del periodo de 4 años. El que diga, ¿sabe qué? Una persona que no ha sido elegida por la ciudadanía, ni soberanamente, sí, de acuerdo a ciertos mecanismos internos de promoción, yo políticamente lo invisto y le doy el poder del Estado para que él pueda ejercer, en este caso, la labor jurisdiccional y convertirse en un poder del Estado. Yo creo que la autogeneración de un poder del Estado que no es electo, es súper jodido. Eh, de manera que yo pienso de que el Ejecutivo debe seguir eligiendo. La pregunta es, ¿cuál debe ser los órganos que participan en el proceso de elección? Yo creo que debe ser un órgano de carácter técnico, formado por miembros del Poder Judicial, y que se le agregue alguna otra autoridad que no sea política, para proponer una terna o una quina para que el presidente de la República elija. Y punto. Y esto no pase por el Senado ni pase por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no se dé lugar a este cabildeo. ¿Cuál cabildeo? Si el órgano técnico está conformado, supongamos, para tomar las decisiones de carácter económico y disciplinario, está formado por 3 ministros aleatoriamente, o sea, 2 ministros de Corte de Apelaciones, uno de la Corte Suprema, 3 ministros o sea, 3 jueces de primera instancia. Ellos son los que hacen las calificaciones, las promociones, en fin. Y esto compuesto por 2 personas que se integren ahora para proponer las quinas, por ejemplo, para que el Ejecutivo nombre a los miembros de la Corte Suprema. Yo creo que esto podría ser no político y que sea relativamente breve y técnico. Si el drama es que esto pase por manos del presidente de la República y del Senado, en el cual están todas las fuerzas políticas comprometidas y en el cual entonces se politiza el nombramiento de los miembros de este poder, entre comillas, independiente, que es el Poder Judicial. Pero de que el claro. Poder Judicial tiene que ser nombrado por la autoridad política, sí, tiene que serlo, porque la autoridad política es elegida soberanamente por el pueblo, no el caso de los miembros de la Corte Suprema. ¿Ya? Esa es la Ahora, razón. eso, Pero, eso, eso desde la lógica, Ladislao, y yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una crisis institucional en que el ciudadano en promedio, por decirlo de alguna manera, desconfía incluso de las autoridades que fueron elegidas por el propio pueblo, digo, por el propio ciudadano. Entonces ahí se genera este choque lamentable entre el ideal y lo real o la sensación que queda dando vuelta. Además, hay otro elemento. La acusación constitucional se ve en la Cámara y seguramente ustedes ahora van a escuchar a muchos senadores que les van a preguntar y van a decir, yo no puedo hablar porque yo voy a ser juez, porque es el Senado finalmente el que resuelve, si es que llega a pasar la acusación de la Cámara al Senado. El problema es que muchos de esos senadores votaron por alguno de los ministros Claro. favorablemente. Y la gran pregunta es, ¿y ahora cómo van a votar? Complejo. Es una pero situación bueno, compleja, pero al final yo creo que la raya para la suma, como dicen los ciúticos, es la confianza, o más bien la desconfianza ciudadana en los poderes. Si ahí yo creo que radica todo esto. Tocayo. no, lo que pasa es que en teoría estoy de acuerdo con lo que dice el aislado, pero eso es que el jefe de Estado, el presidente de la República, representa el poder político. Y evidentemente que va a ser político partidista. Y hay gente que va a ser más y otra que va a ser menos, pero evidentemente que va a haber una mezcla de los poderes. Y la idea es que sean autónomos. Ahora,
evidentemente que esto puede estar hecho por un colegio o un gente colegiada técnica y que sea rotativo, lo que sea, pero para mí debería ser autónomo del Poder Judicial y por alta dirección pública, llámalo como queráis, eh, pero que no obedezca a otro poder, porque si no, de alguna manera van a quedar al debe con favores. Y aquí hemos visto esta pésimo negocio que hemos hecho de nombrar jueces políticos. Y tú bien sabes que la norma ha sido uno y uno. Uno derecha, uno de izquierda, otro de izquierda, otro de derecha. Bueno, entonces han tenido una cara política brutalmente. Y hoy día hay jueces que son descarados en mostrar su cara política. Y eso no le hace bien a la democracia. Bueno, noticia en desarrollo, vamos a ver qué ocurre. Erika Muñoz, un abrazo. Don Ladislao Un Ureta, abrazo, un Felipe. abrazo. Luis Felipe Igualmente. Mujica, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día martes. Cuídense. Buen Eh, martes Chau. para todos. Igualmente. Chao.